Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Una vez más estamos aquí para estudiar la palabra de Dios. Como siempre, yo te invito en el amor de Cristo a que leas la Biblia. Amén. Hoy vamos a ver un tema que le hemos llamado Pedro no fue papa. Pedro no fue papa. Amén. El papa se hace llamar el sumo pontífice, se hace llamar, le llaman santo, el santo padre, le llaman el intercesor entre Dios y los hombres. Amén. Eso es una blasfemia, eso no es del agrado de Dios. Solo Dios, solo Jesús de Nazaret es el único intermediario entre Dios y los hombres. Solo Jesús de Nazaret es santo, como dice Primera de Samuel 2:2. Amén. Solo Dios es santo y solo Dios es intermediario entre Dios y los hombres. Amén. El Papa le sirve a la oscuridad, no a Dios. Amén. Entonces, no es sucesor de Pedro. Pedro no fue papa. Pedro fue humilde, Pedro fue sencillo, Pedro predicó la palabra de Dios. Pedro predicó a Cristo. Amén. Pedro no fue idólatra. Pedro no se inclinó ante ninguna imagen. Pedro no adoró a María. Entonces, Pedro no es papa. Pedro no participó en la Santa Inquisición, donde eliminaron a miles de gentes, a miles de personas para que creyeran en las indulgencias, para que creyeran en la salida del infierno, las almas del purgatorio y todas esas mentiras del diablo que fueron establecidas en la reunión de Unicea en Roma. Amén. Entonces, Pedro no fue papa. Amén. Pedro no fue papa. A Pedro nunca le llamaron papa. Pedro fue casado. Dice la palabra de Dios que Jesús sanó la suegra de Pedro. Entonces, hay muchas razones y hay muchas formas de comprobar que Pedro no fue papa. Amén. Pero vamos leyendo ahí en Mateo 16:13 en adelante. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijese que él era el Cristo. Amén. Cuando le está diciendo a Pedro, él se está refiriendo a él. Jesús le dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y a ti te doy las llaves del reino. ¿Cuáles son las llaves del reino? Sí podía ser el líder Pedro de la iglesia en ese tiempo, de la iglesia que es Cristo. Amén. Y sí le dio las llaves. ¿Cuáles llaves? Estas que tenemos nosotros aquí. Las llaves es la palabra de Dios. Después del día de Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos, Pedro predica a los judíos que habían venido de diferentes partes a Jerusalén a festejar las fiestas, y les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Ya estaba aplicando las llaves que le dejó Dios. Amén. Entonces, esta es la llave.
esta es la llave que le dejó a Pedro. Estas son las llaves para alcanzar la vida eterna, para alcanzar el reino de los cielos, como dice aquí en la palabra. Dice que y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Estas son las llaves del reino de los cielos. Y ahí fue con los judíos. Pero posteriormente, Pedro va con Cornelio. Cornelio era un centurión del ejército que oraba mucho a Dios, daba limosnas, y un día se le apareció un ángel y le dijo, manda a llamar a Simón Pedro para que venga y te hable de la palabra. Y dice en Hechos 10:26 que cuando llegó Pedro, Cornelio se hincó delante de Pedro y Pedro le dijo, levántate, porque yo soy hombre igual que tú. Pedro no permitió que se le arrodillaran. Pedro no permitió que se le exaltara como lo hacen los papas. Los papas les besan la mano, se inclinan delante de ellos, les ponen la carpeta roja, son exaltados, visten de púrpura, visten muy elegantes, cosa que no hizo Pedro. Pedro fue humilde y lo único que hizo fue predicar a Jesucristo, predicar al Cristo, por lo cual fue azotado y por lo cual le quitaron la vida. Ese fue Pedro. Pedro no tenía anillo de oro. Dice que cuando entró a la Hermosa y estaba aquella persona que estaba enferma, paralítico, que estaba pidiendo limosna, Pedro le dijo, ni oro ni plata tengo, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Amén. Entonces, no sé de dónde viene que Pedro fue papa. Esa es una mentira del diablo, es una mentira que nos han hecho creer estos mismos que revolvieron la religión con la política en el tiempo de Constantino. Amén. Vamos ahí a Mateo 26. Mateo 26, 69, 75. Amén. Mateo 26, 69 dice la palabra de Dios. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús, el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Saliendo a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él le negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, y no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fue y lloró amargamente. Amén. Dios no hubiera podido edificar su iglesia en un hombre. Amén. Porque si eso hubiera querido hacer Dios, entonces Él no hubiera tenido que venir al mundo. Él no hubiera tenido que hacerse hombre y morir en una cruz y sufrir todo lo que sufrió para darnos salvación. Porque hubiera podido hacer que Pedro o cualquier otro, ¿sí?, en ellos hubiera podido edificar su iglesia, o en los sacerdotes, o en los escribas, en los ancianos de aquel tiempo que utilizaban la palabra de Dios y la ley para su beneficio personal, pero no para agradar a Dios. Por eso Dios le decía a los judíos en aquel tiempo, hagan lo que les dicen, pero no los imiten. Amén. Por eso la palabra de Dios nos enseña y nos muestra que la palabra de Dios es para aplicarse de una forma correcta y no para mentir y no para engañar como lo hace la iglesia popular, la iglesia católica, que los papas adoran a las imágenes. Pedro nunca se hincó ante los Baales o esas cosas, ni tampoco sabemos que se haya hincado delante de María, sino ante el único que dobló las rodillas, se llama Jesús de Nazaret. Amén. Por eso Dios no edificó su iglesia, no iba a edificar su iglesia en una piedra
en un hombre como Pedro, sino en la roca que es Cristo. ¿Por qué? Porque el mismo Dios, siendo hombre, vino al mundo y se hizo hombre y padeció, predicó su palabra y fue a una cruz para darnos salvación. Él es la roca. Él es el único camino que nos lleva a la salvación. Amén. Vamos allí a Primera de Corintios 10:4 y veamos qué dice la palabra de Dios en Primera de Corintios 10:4. Amén. Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios 10:4. Dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca es Cristo. Y la roca es Cristo. Dice, porque todos bebían de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que lo seguía, y la roca es Cristo. Amén. Por eso es importante que nosotros investiguemos también de la palabra de Dios para que profundicemos y no seamos engañados y no estemos creyendo en todo lo que se nos dice. Todo lo que queremos saber respecto a la palabra de Dios está escrita en la Biblia. Y es donde se supone todo mundo parte para poder enseñar, para poder predicar el evangelio de Cristo. Amén. Así como fue y lo hizo Pedro con Cornelio, que ellos eran los gentiles, fueron los primeros gentiles. Primero fue con los judíos y les dijo, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, en el primer discurso de Pedro después del día de Pentecostés. Pero posteriormente nos dice la palabra de Dios en el capítulo de Hechos 10 que Pedro también fue con Cornelio y dice que también recibieron el Espíritu Santo. Y dijo Pedro, ¿qué impide que bauticemos a ellos también si han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Porque también hablaban en otras lenguas. Amén. Pero Pedro no permitió ser exaltado, sino él predicaba al Cristo con humildad y no vestía ropas de púrpura, ni alhajas, ni oro, como usan los papas, que supuestamente son los intermediarios entre Dios y el hombre, que esa es una aberración, esa es una mentira del diablo, porque tenemos un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Vamos a Mateo. Mateo 7, 24, 29. Amén. Mateo 7, 24 al 29, dice la palabra de Dios. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Dios es poderoso. Dios, Jesús de Nazaret, Él fue el que hizo el cielo y la tierra y cuanto existe y a nosotros. Y el mismo Dios es el que estaba hablando, por eso Él tenía autoridad. Y Él dice que edifiquemos en la roca que es Cristo. Amén. No en los hombres, porque el hombre por naturaleza es pecador. El hombre por naturaleza es falto delante de Dios. Amén. Pero sí estamos invitados a ser santos. Y no quiere decir que estemos en contra de Pedro, de Pablo. No, por supuesto que no. Ellos son un gran ejemplo a seguir. Un gran ejemplo a seguir porque dedicaron su vida
a predicar a Cristo, a predicar la salvación, a predicar el reino de los cielos. Claro que eso es lo que debemos hacer, es lo que yo estoy haciendo, predicándote a Cristo, invitándote a que conozcamos al verdadero Dios, a que conozcamos que la cabeza del ángulo es Cristo, la cabeza de la iglesia es Cristo, no Pedro. Pedro no fue papa, Pedro nunca estuvo en Roma. Esa es una mentira, amén. Entonces, es importante pues que nosotros comprendamos la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que apliquemos la palabra correctamente en nuestra vida. Porque si no, le estamos enseñando, si somos padres, a nuestros hijos a creer en los santos, a creer en las imágenes, a adorar imágenes que son movidas por personas, que son hechas por hombres. Cuando dice Deuteronomio 27:15, malditos los que hacen las imágenes, y la gente va cargando una imagen de ahí de la Virgen o de no sé qué, del santo no sé qué, porque es la fiesta del pueblo, y lo mueven porque ese santo no tiene poder, es hecho de yeso, es hecho de madera, es cargado por los hombres, y el Dios Todopoderoso, la roca que es Cristo que yo te presento, no ocupa que lo movamos, a Él ocupa que clamemos a Él ocupa que doblemos las rodillas, que glorifiquemos su nombre, que lo exaltemos, que le demos la honra y la gloria, porque Él se lo merece, porque Él es Dios, porque Él es dueño de cuanto existe, porque Él es el que nos está dando la vida, porque Él es el que nos dio la familia. Todo cuanto poseemos procede de Dios, porque Él es dueño de todo, y a Él sea la honra y a Él sea la gloria, al Dios Todopoderoso. Ningún hombre, nadie tiene el poder que tiene Cristo, que es la roca, nadie, amén. Entonces, por eso es importante que aprendamos a conocer al Dios Todopoderoso, amén. Y además, Pedro no pudo ser papa, porque los papas son poderosos en la tierra, mueven masas, son alabados, son adorados, y ellos son los que dan las órdenes. Y en este caso, si nosotros vemos en Hechos 8:14 al 17, dice la palabra de Dios, dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Dice, enviaron allá a Pedro. O sea, Pedro estaba sujeto a órdenes. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Amén. Dice que cuando escucharon que en Samaria ya habían escuchado de la palabra de Cristo, de la palabra de Dios, dice que mandaron a Pedro. Entonces, ¿cómo es que Pedro era papa y le daban órdenes o estaba sujeto a obedecer? Amén. Entonces, no es cierto. También la palabra de Dios nos dice que Pablo reprendió a Pedro. Entonces, Pedro no fue papa. Amén. Pedro no participó de eso. Pedro no participó de la Santa Inquisición. No participa de ese poder. No participa de la idolatría que te enseñan en la iglesia popular. La palabra de Dios dice en Éxodo 21:5, dice: no harás imagen de lo que hay en el cielo ni en la tierra, porque yo soy tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Cómo va a estar en agrado Dios, el Dios Todopoderoso, el que hizo el cielo y la tierra, si Él viene al mundo, se hace hombre, se humilla siendo ese hombre, muere en una cruz, derrama hasta la última gota de su sangre para que nosotros podamos alcanzar la vida eterna? Si creemos en Él, si nos arrepentimos, si hacemos conforme a su palabra, y nosotros le damos honra y gloria a una imagen, a una estatua hecha por hombres, no está de acuerdo Dios con eso. Amén. Entonces, por eso qué importante es pues que entendamos la palabra de Dios y entendamos que no debemos de ser engañados, y Pedro no fue papa, por supuesto. Y dice la palabra de Dios en Juan 14:4 en adelante, dice: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida.
Nadie viene al Padre sino por mí. Y si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le has visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Aquí nos aclara la palabra de Dios y nos dice, Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La palabra de Dios no dice: nadie viene al Padre si no es a través del Papa, porque Él es el mediador entre Dios y los hombres. Esa es una mentira del diablo. El Papa no tiene ningún poder. Es un pecador igual que todo mundo y que se debería de arrepentir. Eso no es cierto. Amén. Tal decía el Papa Francisco, que la muerte de Jesús había sido un fracaso. Amén. Pues sí, para ellos fue un fracaso. Para nosotros no. Para nosotros es salvación. Para nosotros es vida eterna. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué dicen ellos eso? Porque Cristo vino y murió en una cruz para pagarlos por nuestros pecados. Incluso el diablo buscó por todos los medios de que no muriese en la cruz para que nosotros no tuviéramos salvación. Amén. Entonces, es una mentira, y es una mentira que reafirman cada vez que Pedro fue papa y que ellos son los sucesores del papa. No, Pedro servía a Dios. Pedro fue discípulo de Dios. Pedro predicaba a Cristo. Pedro no era idólatra. Pedro no glorificaba estatuas ni a los Baales, ni al sol, ni a todas esas cosas. Pedro honraba y glorificaba el poderoso nombre de Jesús. Amén. Entonces Pedro no participó de todos esos rituales, de todas esas mentiras del diablo que predican en la Iglesia Católica. Eso no es cierto. Pedro no participó de eso. Pedro predicó a Cristo, que es la roca. Amén. Bien, vamos al Salmo 18 y veamos qué dice el Salmo 18. Salmo 18, 1 y 2 dice: al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico, el día en que libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Entonces dijo: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía. En él confiaré, mi escudo y mi fortaleza, de mi salvación y mi alto refugio. David ora a la roca, a su roca que es Cristo, el cual lo puso a salvo de todos aquellos sus enemigos con los que tuvo guerras, y aún lo libró de Saúl. Por eso David lo honra y le da gracias al Dios Todopoderoso. Amén. Por eso es importante, yo siempre te digo que es importante que escudriñemos la palabra, y cuando empezamos a escudriñar la palabra y pidámosle a Dios que nos quite la venda de los ojos para que nosotros podamos ver con claridad lo que el Dios Todopoderoso nos quiere decir a través de su palabra, y que nosotros por un momento hagamos un alto en nuestra vida y analicemos quién murió en la cruz. ¿Quién pagó por nuestros pecados? ¿Quién fue esa muerte tan horrenda? La peor muerte que ha habido y la muerte más injusta del mundo es la muerte de Jesús. ¿Y por qué lo hizo? Para darte vida, para darnos salvación a todos los que creamos en Él. Pero no en un hombre, en Cristo. Cristo es la roca. Amén.
no Pedro. Cristo es cabeza de la iglesia. Cristo es el que va a venir por su pueblo, por su iglesia, no Pedro, ni los santos. El que viene es Cristo encabezando. El que va a vencer el mal, el que va a terminar con la muerte, con el pecado, es Cristo. Entonces, ¿a quién es la honra y la gloria? Amén. Y todo eso lo dice la palabra de Dios. Vamos a Hechos. Hechos 4, 11 y 12. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. En ningún otro hay salvación. Solo en Cristo, que es la roca. Dice que es la roca reprobada por los edificadores, reprobada por los escribas, los fariseos y los sacerdotes de aquel tiempo. Amén. Esa es la verdad. Pedro no fue papa. Y la iglesia está edificada en Cristo, que Él es la roca, que Él es la cabeza de la iglesia. Amén. Por eso qué importante es que pongamos atención y que estudiemos y que investiguemos. Y nos daremos cuenta el orden de las cosas de Dios. Amén. Y con esto concluimos. Solo quiero decirte que vivimos tiempos muy difíciles, vivimos tiempos tremendos. ¿Tú realmente quieres ser salvo? ¿Realmente te gustaría ser salvo? ¿Realmente amas a tu familia? ¿Te gustaría que sean salvos? ¿Te gustaría que vayan a la salvación? Estudiemos la palabra, oremos a Dios, ayunemos, pidámosle a Dios misericordia. Invitemos a nuestra familia a conocer la verdad. La idolatría la detesta Dios. La idolatría no va con Dios. Los idólatras no heredarán el reino de los cielos. Y si nosotros nos ponemos a analizar una estatua, por favor, de yeso o de madera, por muy bonita que sea hecha, maldito el hombre que las hace, dice Deuteronomio 27:15, malditos los que las hacen. Es una estatua que no tiene poder, que es movida de un lugar a otro, como el Santo Rosario. ¿Dónde existe? ¿Dónde dice que reces el rosario? ¿En dónde dice que a través de María alcanzarás la vida eterna? ¿Dónde dice la palabra de Dios? ¿O dónde dice que a través del Papa, que el Papa es el mediador entre Dios y los hombres? ¿Dónde dice? No dice. Porque el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. Pero hay un abismo entre María, los discípulos, los profetas y todos los que le han dedicado su vida a Dios, le dedicaron su vida a Dios, de los papas. Nada que ver. Investiga quiénes son los papas y qué han hecho. Está en la historia, está escrito. Y te quedarás con los ojos cuadrados. Y ellos son los que te llevan a la idolatría. Ellos son los que te llevan a creer en todo lo que no está escrito en la Biblia. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres que tu familia sea salva? Conozcan la verdad, busquemos la verdad y apliquémosla en nuestra vida. Hoy más que nunca que estamos viendo que las piedras hablan. La palabra de Dios dijo que en el final de los tiempos las piedras hablarían. Hace días un científico de Corea del Sur o del Norte dijo que quedaban 30 años o 40 años máximo para el final de los tiempos. Creo que en 1946 también crearon los científicos un reloj que le llaman el reloj del fin del mundo. Y del año pasado a bajó a 85 segundos para la medianoche, así lo llaman. ¿Y cómo hacen estos científicos? ¿Cómo valoran esto ellos? Conforme a la ciencia, conforme a la tecnología,
porque está escrito en Daniel 12:4 que en los postreros tiempos se aumentaría la ciencia. Ahí eso se basan ellos. Y también se basan en lo que dice Mateo 24:6-8. Oiréis de guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes. Y hoy ya se nos habla de otra peste en el mundo. Y que hoy ya hay alerta máxima en los aeropuertos. Y que no viajes a la India porque ya apareció otro murciélago. Y ya viene otra mortandad. Ya viene otra pandemia o epidemia. Y así está el mundo el día de hoy. Pero las personas no doblamos las rodillas, o si doblamos las rodillas, lo hacemos equivocadamente. Lo hacemos dándole honra y gloria al cual Dios no puso. Al único que puso Dios para darle honra y gloria se llama Jesús de Nazaret. No a Pedro, no a María, no a nadie, mucho menos rendirle tributo a los papas. Por supuesto que no. Toda la honra y toda la gloria, toda adoración y toda alabanza al único, al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jesús de Nazaret el Cristo, al único Dios verdadero, el que pagó con su sangre por tus pecados. A Él es el que debemos de seguir y Él es el que yo te invito a que lo hagamos en el amor de Cristo. Y que quede claro, Pedro no fue papa. Pedro predicó a Cristo y lo hizo con humildad y no cargó púrpura ni se vistió con tantas galas ni tuvo tanta riqueza. No, él era humilde. Cuando el paralítico le pidió dinero, dijo: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy, y en el nombre de Jesucristo levántate. Pedro tenía a Cristo en su corazón. Ese era su Dios, esa era su vida, ese era su ministerio, predicar a Cristo, predicar la palabra. Y eso es lo que debemos hacer todos, tú y yo, predicar a Cristo, predicar a nuestro Salvador, al Dios Todopoderoso que vino al mundo para darnos salvación. Eso es lo que debemos hacer, y eso es a lo que yo te invito en el amor de Cristo, que dejemos la idolatría, que dejemos todas esas creencias que no están escritas en la Biblia y que busquemos la palabra de Dios. Aquí, en esta palabra, aquí están las llaves. Aquí están las llaves que le dieron a Pedro. Aquí están las llaves. Y también dice: lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. La palabra de Dios nos llama de una forma y otra a que perdonemos. Nos dice una parábola que había un hombre que debía mucho dinero a su señor y lo mandó a traer para que le pagara, y le dijo: véndeme a tu familia, voy a vender a tu familia, voy a vender lo que tienes para que me pagues. Y él rogó y clamó y le dijo que no, que le diera una oportunidad, y su señor le perdonó la deuda. Pero dice que él salió a la calle y encontró a uno que le debía menos de lo que le perdonaron a él, y lo mandó a la cárcel porque no le pagó. ¿Y qué dijo su señor? Vayan y tráiganlo. Y le dijo: no fuiste tú yo te perdoné tanto, tú no fuiste capaz de perdonar menos a aquel que te debía a ti. Átenle una piedra al cuello y échenlo al fondo del mar. Así dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos invita y nos exhorta en muchas citas de la Biblia a perdonar, a perdonar, a perdonar. Porque si nosotros no perdonamos, todo lo que no se ha perdonado y no se ha arreglado en la tierra, se verá en el cielo, se verá en el tribunal del cielo. Por eso nosotros debemos de ir sin deudas. Perdonemos a quien nos deba, perdonemos a quien nos haya ofendido, para que Dios nos perdone a nosotros. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y Pedro no fue papa.